Vamos al concejal Javier Barrera, concejal saliente también este domingo. Doctor Barrera, hay dos visiones radicalmente diferentes sobre cómo queda la corporación municipal. Una de el alcalde saliente, otra de el portavoz de la comisión de transición encargada por el nuevo alcalde Cristian Zamora. Quisiéramos conocer la suya. ¿Cómo queda el municipio? Hay dos verdades allí que no son compatibles. ¿Cuál es la situación? Estimado Gustavo, un saludo cordial para usted, para toda la audiencia. Siempre un placer compartir con ustedes. Yo creo que cuando existen contradicción en las declaraciones debemos remitirnos a los documentos, Gustavo. A los documentos certificados, al análisis de los indicadores, incluso de la revisión de cada uno de los informes que han sido emitidos por la administración saliente, y sobre eso presentar efectivamente un informe objetivo, un informe con documentación que respalde lo que nosotros estamos informando a la ciudadanía en el caso. Pero los informes, doctor Barrera, es justamente lo que faltó, fueron deficitarios en esta transición, de acuerdo con la visión de la nueva administración. Apenas se tuvo acceso a un 20% de la información relevante. También existe ahí una diferencia de criterios, Gustavo. Recuerdo yo que nos anunciaron el establecimiento de una metodología que determinaba que se generarían reuniones por cada una de las empresas públicas y entidades adscritas. En esa reunión, las comisiones de transición de la administración saliente y de la comisión entrante absolverían las dudas y además entregarían la información, si no tenían en ese momento, en posteriores días a través de un repositorio. Eso es lo que se informó. Sin embargo, luego de concluir el proceso de transición, se vio, sí, diré yo, Gustavo, empañado por las situaciones de orden político, algo que no coincido. Creo que el proceso de transición debe haber concluido por responsabilidad con la ciudad, más allá de las situaciones que se digan en medios, en redes sociales. Creo que la información debió haberse entregado dentro de esas reuniones, ¿cierto? Tal como se había establecido la metodología. Sin embargo, a decir de la Comisión de Transición de la Administración Saliente, se cumplió con el proceso de transición en la entrega de documentación, y a decir de la Comisión de Transición de la Administración entrante, solamente se llegó a dar una información en un porcentaje similar al que usted ha comentado. Ya será una vez que la administración tome posesión del cargo y una vez que se han anunciado ya quienes van a acompañarle al alcalde Cristian Zamora, efectivamente quienes levanten el informe y puedan informar a la ciudadanía de cuál es la real situación de la municipalidad, de las empresas públicas y de las entidades adscritas. Recuerde usted incluso que hay una discrepancia grande, por ejemplo, en etapa, ¿no? Hemos escuchado decir a representantes de la administración entrante que la empresa está en malas condiciones financieras. El gerente, en el informe que se dio este día lunes al Consejo Cantonal, decía que la salud financiera de la institución, de la empresa pública, que es un referente de los cuencanos, es la adecuada para continuarle fortaleciendo. Ahora, concejal Barrera, muy buenos días. Sería importante también que usted pueda comentarnos qué pasó en la última convocatoria a sesión de consejo al que prácticamente no asistieron la gran mayoría de los concejales. Le escuchamos al alcalde, aún en funciones, Pedro Palacios, que el objetivo de esta asamblea, de esta convocatoria del Consejo Cantonal era para resolver algunos temas relacionados con esta exigencia de la Cámara de Transporte de Cuenca del pago de los subsidios, un pago que no se ha cumplido. La Cámara ha advertido que podría incluso llegar a suspender las actividades, a suspender el servicio o al menos reducir el número de unidades que estarían circulando por la ciudad para atender las necesidades de los ciudadanos. Pudimos dialogar con Alfredo Aguilar. Él decía que este subsidio simplemente tenía que pagarse, que no entiende por qué la actual administración no ha procedido con ese pago, que así estaba ya dispuesto cuando se
se habló y se aprobó el incremento de la tarifa del pasaje, en este caso del transporte público de el bus. No fueron los concejales. ¿Cómo queda este tema? ¿Qué ha pasado ahí? Estimada Rosana, un saludo cordial para usted. Efectivamente, el día lunes fuimos convocados con temas importantes para la ciudad. Cumplir el régimen de transición establecido en la ordenanza del PDOT y el PUGS, ordenanzas importantes para Cuenca y para varios sectores, como la del Plan Cantonal de Cultura en segundo debate, como la ordenanza que regula la transferencia de los presupuestos participativos en segundo debate, la resolución del fenómeno para conocer el informe del fenómeno de remoción de masas dentro del Cantón Cuenca. También estaba el punto al que usted hace referencia, es decir, puntos que para nosotros tienen relevancia y hubiesen permitido cerrar de buena manera esta gestión del Consejo Cantonal. Sin embargo, paradójicamente, mientras esos puntos del orden del día debían ser tratados en sesión del Consejo Cantonal, algunos compañeros y compañeras concejales, en un acto político, entregaban las mismas ordenanzas que estaban dentro del punto del orden del día, ¿sí? Entregaban diciendo que no habían sido puestas en conocimiento al Consejo Cantonal. Entonces, eso es importante que la ciudadanía lo conozca. Yo no voy a hacer juicios de valor, pero sí voy a describir un hecho extremadamente importante y puntual. Mientras la responsabilidad de los concejales tenía que estar en la sesión de Consejo Cantonal, debatiendo las ordenanzas que dicen ellos mismos que no fueron puestas en conocimiento del Consejo Cantonal, estuvieron en un acto político. Pero ya una semana, digamos, debatir temas importantes para la ciudad que pudieron haberse quizás debatido antes, ¿no? Ya en la última semana de gestión. Rosana, nosotros trabajamos hasta el 13 de mayo. No habría razón del por qué no trabajar hasta el último momento. Ayer entregamos 10 camionetas a la Policía Nacional. Es un ejercicio propio de cumplir con responsabilidad. La ciudad no tiene que pararse porque hay un cambio de administración, un cambio de Consejo Cantonal. Creo que ese es un criterio muy mal concebido. Sí, pero me refería quizás al tema legislativo. El tema legislativo no se resuelve en una semana. Son temas que se vienen trabajando desde hace varios meses y en una semana, en una sesión, muy difícilmente se resuelve un tema legislativo. Los temas legislativos no se detienen nunca, ¿no? No se detienen nunca. Y comentarles, sí, es muy propia su apreciación, estimada Rosana, en el sentido de que, claro, ¿por qué a última hora algunos temas? De ninguna manera. En el caso de la ordenanza de presupuestos participativos, incluso hubo un taller donde analizamos la misma y había un consenso por parte de la mayoría del Consejo Cantonal para que éste sea aprobada en segundo debate y se pueda aplicar en beneficio de las parroquias rurales. Sin embargo, no se presentaron algunos concejales y concejalas a la sesión. Eso debo dejarlo absolutamente claro. Sobre el Plan Cantonal de Cultura, sí, una ordenanza extensa, probablemente no hubiésemos terminado de debatirla. Creemos que esa ordenanza requería de algún tiempo más frente al debate. Y los otros temas eran resoluciones que tranquilamente podían haber sido resueltas dentro de esa sesión de Consejo Cantonal. Para contestar su pregunta, Rosana, sobre el tema del transporte público. A ver, para nuestro criterio no existe absolutamente nada que aclarar. Absolutamente nada que aclarar. La resolución que determina el pago del subsidio, a nuestro criterio, y no solo el mío, sino de varios concejales, es que debía ser de aplicación de manera administrativa, ¿cierto? Sin embargo, la administración nos ha comentado que por situaciones ya últimas del resultado de las elecciones, ciertos funcionarios, ciertos servidores públicos no querían aplicar la resolución y habían solicitado que el Consejo Cantonal se pronuncie. Esa es la situación. Le digo con absoluta sinceridad, si hubiese existido la sesión, si hubiésemos conocido ese punto del orden del día, la posición mía hubiese sido: no tenemos absolutamente nada que aclarar, aplíquese administrativamente. Pero para eso hay que estar en las sesiones, estimada Rosana. No hay que eludir la responsabilidad de no ir a las sesiones. Precisamente los espacios de debate, los espacios de deliberación son las sesiones del Consejo Cantonal. Pero si no asistimos y nos pasamos en los medios o en redes sociales debatiendo lo que debemos debatir con responsabilidad en las sesiones del Consejo Cantonal, pasa esto, que no tienen respuesta los ciudadanos a una consulta que legítimamente presentaron.
Ahora, vayamos a este tema del estado de situación de las empresas públicas. Usted se refería a Etapa, que coincide en el punto de vista del alcalde de que queda en una buena situación y del gerente saliente también. Pero tener un crédito aprobado por 70 millones de dólares generando altos valores de servicio por esta deuda, que van sumando ya unos 700.000 dólares hasta el momento, y un proyecto sin definiciones, no es precisamente un buen balance. En diálogo con algunos de sus compañeros concejales, sumando las cifras, las inversiones en Huangarcucho van ya superando y con creces los 10 millones de dólares, aún sin perspectivas claras sobre en qué terminará ese proyecto. Eso no suma un buen balance. O aquellas otras discrepancias grandes, significativas que hay, por ejemplo, sobre el funcionamiento del tranvía. El director actual señala que se ha logrado reducir ese déficit al orden de unos 3,5 a 4 millones de dólares anuales. El alcalde entrante, Cristian Zamora, señala que el déficit sigue redondeando unos 10 millones de dólares anuales. Gustavo, si usted no ejecuta en 4 años un proyecto para Cuenca, evidentemente le queda debiendo a la ciudad. Eso es absolutamente claro. Y esto me refiero al proyecto Huangarcucho. Ese proyecto debe haberse ejecutado en esta administración. Es un proyecto de 12 años ese, no de 4. Me refiero a la administración saliente, estimado Gustavo. No es responsable de los 8 años anteriores. Es responsable de estos 4 años que ha sido de gestión. Por eso precisaba que si en estos 4 años no se ha ejecutado el proyecto Huangarcucho, muestra que efectivamente no se fue eficiente en la gestión. Y más si es que hay un crédito por el cual se paga intereses. Eso somos absolutamente claros, Gustavo, en decirlo. Acá de ninguna manera podemos decir que ha sido eficiente la ejecución de ese proyecto cuando volvemos a foja cero, ¿no es cierto? Y cuando hay algunas observaciones, principalmente por los organismos internacionales, que ya le tocará a la administración entrante pues ejecutarlos y en determinado momento generar las acciones necesarias para que ese proyecto pueda cristalizarse. Sobre el tema del tranvía, a ver, ahí insisto, Gustavo, hay contradicciones, ¿no es cierto? Por un lado, un representante de la Comisión de Transición dice que se desarmó un tranvía para que esos repuestos sean utilizados en los tranvías que están operando. Luego, el director de la Unidad Ejecutora del Tranvía desmiente esas declaraciones. Habrá que remitirse a los documentos. Vimos un documento de este representante de la Comisión de Transición en la cual se decía que sí, efectivamente se utilizó un tranvía para reponer los repuestos en los otros. Habrá, insisto, que certificar esa información, Gustavo. Y sobre el tema del subsidio, mire, aquí es un manejo de términos. Yo creo que la ciudadanía hay que hablar con absoluta claridad. Una cosa es la operación comercial, Gustavo, y otra cosa es operación y mantenimiento. Y en operación y mantenimiento los costos son mucho más elevados. Todos sabemos que el tranvía es el segundo medio de transporte masivo más caro del mundo. Solo el metro supera, ¿no es cierto? Y es por el costo en su construcción y es por el costo de su mantenimiento. Entonces, si sumamos la operación comercial más el mantenimiento, esto implica la compra de repuestos, que esto implica una serie de ítems que se tienen que ir cumpliendo por los fabricantes, además que se está atado a un solo fabricante, los costos incrementan. Ahí hay que ser absolutamente claros y la información debe ser sobre el costo total que representa la operación comercial y el mantenimiento del tranvía. Aquí viene uno de los retos más grandes. Hay que poner incluso allí los costos financieros generados por las deudas. Es decir, tratar al proyecto como si se tratara de un proyecto privado. Usted no puede en un proyecto privado obviar todo eso para sacar un real balance de qué es lo que está pasando. No se trata simplemente de cuántos pasajeros hay, cuánto cobro, cuánto he gastado en este día en el tranvía, como si se tratara de un servicio de taxi o de un automóvil. Los cálculos son bastante más complejos. El dinero tiene un valor en el tiempo, genera intereses, genera servicios. Exactamente, Gustavo, y a eso me iba a referir. Hay un crédito con el gobierno francés que está pendiente por pagar.
Esos recursos deben salir de la operación comercial del tranvía. Es que esos valores no se están tomando en cuenta, entonces depende, ¿no? Si es que yo quiero decir, a ver, si quiero tomar solamente el tema de operación comercial, sí, efectivamente, el déficit se ha reducido. Pero si yo quiero hacer un cálculo absolutamente de todo, operación comercial, mantenimiento, deuda, efectivamente el costo es mayor. Y por eso decía esto que nos trae, y perdone la nueva interrupción, pero el tiempo se nos va agotando, a otro tema. ¿Por qué no se hizo más en el municipio o en la unidad tranviaria para hacer efectivo ese ofrecimiento del presidente Lasso de un subsidio? Él dijo que asumirá todas las deudas del tranvía. Gustavo, se hicieron todas las gestiones por parte del alcalde. Eso le puedo certificar porque precisamente quien le habla fue quien continuamente hablaba con el alcalde para decirle, tenemos que exigirle al gobierno que cumpla. Y el alcalde me decía... Recuerdo haberle escuchado al presidente Borrero señalar lo contrario, de que no se han entregado los justificativos como para poder activar. Él ha estado interesado en eso y no se, es lo que señalaba, no se han entregado los justificativos. Le voy a comentar, Gustavo, se envió una solicitud al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas tuvo una respuesta de que se debía justificar cómo en el tiempo se iba a manejar la operación comercial del tranvía y progresivamente se iría reduciendo el subsidio, precisamente porque el gobierno nacional no podía fijar un subsidio infinito, sin límite, ¿no es cierto?, para el tranvía. Se hizo ese trabajo y se lo remitió. Gustavo, con gusto podemos hacerle llegar los oficios que fueron entregados al gobierno nacional. Incluso le informaron mal al presidente Guillermo Lasso, entiendo que también le informaron mal al vicepresidente Alfredo Borrero frente a las gestiones que se realizaron. Hay varios oficios cursados, varias reuniones, incluso, Gustavo, el presidente dispuso que el director de la unidad ejecutora del tranvía sea recibido por el ministro de Finanzas. Tuvieron las reuniones, se presentó la documentación. Pero ¿cómo creer en un gobierno que ha quedado mal en todo lo que ha ofrecido, no solo a Cuenca, sino al país? ¿Cómo puede tener credibilidad un gobierno que hoy está deslegitimado completamente, Gustavo? Entonces, a las pruebas nos remitimos, como se dice, ¿no es cierto? Y aquí viene lo que decíamos al inicio de esta entrevista, Gustavo. Si hay contradicción en las declaraciones, la documentación de respaldo es lo que nos va a permitir ser objetivos. Bien, culminemos con dos temas un tanto generales. Se le acusa a Pedro Palacios de tener un muy bajo cumplimiento en cuanto a su programa de trabajo, aquel que realizó y ofreció al inicio de su administración. Y quisiera también preguntarle sobre algo en el cual usted ha sido partícipe, pues es concejal ya por varios años, doctor Barrera. ¿A qué se debe ese fracaso de poner en Cuenca, de viabilizar un sistema integrado de transporte que va asimismo trascendiendo ya varias administraciones? Ese es un reto grande, estimado Gustavo. La movilidad es una de las principales preocupaciones de los cuencanos, seguridad, empleo y movilidad en ese orden. Es fundamental generar un sistema integrado de transporte público. Usted me preguntaba a qué se debe, Gustavo. Se debe a que existe una concesión firmada para las operadoras que son parte de la Cámara de Transporte y que hay que tener la voluntad de las partes para sentarse efectivamente a buscar una salida que es económica, Gustavo. Aquí no hay que mentir a la gente, es económica. Son intereses económicos de privados versus la posibilidad que tiene la ciudad de implementar un sistema integrado de transporte. En esta administración, inicialmente parecía que iba a existir un acuerdo para que la Cámara de Transporte sea quien alimente al tranvía con unidades propias. Sin embargo, con el tiempo no hubo un acuerdo financiero porque la parte estructural, la parte técnica está, Gustavo. Lo que hace falta es la parte más bien financiera. Ahora, hay que decirlo, lo ideal sería, Gustavo, que este sistema integrado de transporte sea completamente eléctrico, es decir, que los buses alimentadores, ¿no es cierto?, desde el norte y desde el sur hacia el tranvía, sean con
sean con pero estamos hablando de una proyección deseable. Hay un sistema de transporte que está funcionando y que no está integrado. Esa es la realidad, doctor Barrera. Quitemos la administración anterior en la cual se concibió, la de Paul Granda. Son 8 años discutiendo del mismo tema en 2 administraciones, sin lograr ningún avance significativo en este tema, cuando se sabe, y esto está clarísimo, es el municipio de Cuenca el que tiene a través de sus empresas las competencias sobre el transporte público. Y aquí quizás, concejal Barrera, 2 temas que han sido fundamentales al parecer para no poder cristalizar esta integración. Uno de ellas es un tema técnico que pasa por el sistema de recaudo, es decir, la utilización o no de la tarjeta Movilízate también en el tranvía, o la implementación del sistema del tranvía en los buses de transporte público urbano. Ahí no ha habido acuerdos, y lo otro es precisamente los porcentajes, que en algún momento se llegaba a decir que tenía que determinarse el valor de acuerdo al kilómetro recorrido en cuanto a la alimentación, ya que se hablaba de un solo pasaje, recursos o ingresos que a la final iban a tener que dividirse entre el tranvía y la Cámara. ¿Ha habido en estos temas quizás una falta de voluntad política para avanzar? Son 2 tipos de integración, estimada Rosana, como usted bien lo comenta. Es la integración física, ¿no es cierto?, es los buses con el tranvía, la integración tecnológica, es decir, el medio de pago, el mecanismo de pago. En esta administración lo que se buscó es que los lectores sean compatibles. Las tarjetas, lamentablemente, por el desarrollo tecnológico, nos han manifestado que no son compatibles, pero los lectores sí podrían ser compatibles. En el tema de la integración física, también es sencillo, entre comillas digo sencillo, la implementación de buses que trasladen a nuestros ciudadanos desde el norte y desde el sur de la ciudad. El principal problema, tal como lo dice usted, Rosana, es el tema económico. No ha habido acuerdos en la parte económica. Y volviendo a lo que usted comentaba, Gustavo, efectivamente el sistema integrado de transporte se lo inicia en la administración anterior con un estudio de la consultora León y Godoy, estudio que determina que deben ser mucho más eficientes las líneas de buses que actualmente prestan el servicio de transporte urbano. Entonces se necesita generar esta eficiencia de los buses para que económicamente también no se genere un desequilibrio económico en la prestación del servicio. Es lógico, debe haber un equilibrio económico para los prestadores del servicio de transporte público. Además, recordemos que el tranvía está operando hace 2 años y medio, enfrentamos una pandemia y eso evidentemente también ha ido retrasando los procesos. Se han hecho las gestiones, pero al fin y al cabo no ha habido acuerdos en el ámbito económico. En la parte tecnológica, incluso recuerdo yo que la Cámara de Transporte también buscó un asesor un desarrollador tecnológico para buscar la forma en cómo las tarjetas podían ser compatibles. Al final la respuesta que nos dieron era que no eran compatibles, pero se había la posibilidad de que se coloquen lectores, utilizando 2 tarjetas, se coloquen lectores, o pasar a pago a través de códigos QR también, ¿no es cierto? Ese desarrollo tecnológico, esos avances están. Y la nueva administración, afortunadamente, el alcalde entrante Cristian conoce con claridad el trabajo que se ha venido haciendo desde la administración anterior. Además, precisamente con él se propuso el uso de la tarjeta electrónica dentro del Cantón Cuenca, recordamos que se aprobó en la administración anterior. Así es que ese es uno de los grandes retos que se tiene en la nueva administración, y el aporte que podamos dar como ciudadanos, pues siempre estará ahí presente, porque esto es una deuda pendiente, como dijo usted, Gustavo, que se queda hacia Cuenca. Toquemos un último punto, doctor Barrera, con respecto a lo que ha motivado este diálogo, estas discrepancias, esas visiones diversas sobre cómo queda la corporación municipal. ¿Cuál es su visión sobre Movi, la empresa de vivienda del municipio de Cuenca? Esta empresa tiene una nómina anual de $500,000 al año. ¿Cuáles son los resultados que se ha obtenido en esta administración? Seamos absolutamente claros, Gustavo, y lo hemos dicho tanto en las sesiones del Consejo Cantonal como en anteriores
entrevistas. El anterior gerente de la EMUVI no tenía una visión de construir viviendas, ya sea de viviendas VIP o vivienda bis. Más bien su visión fue presentarnos al Consejo Cantonal una propuesta de convertir la EMUVI en una empresa de gestión de suelo, ¿no? De gestión, algo así como una dualidad con la dirección de planificación, algo que evidentemente nosotros observábamos que no era la razón de ser de la empresa EMUVI. Siendo así, también hay que decirlo que dentro del plan de gobierno del alcalde saliente no estuvo considerado la construcción de viviendas VIP o vivienda bis. Entonces la gestión... Pero había algunas en marcha. Aquí está, y lo recuerdo y lo veo diariamente porque está en la vecindad, la Casa Cordero en la calle Padre Aguirre, más de 5 años construyéndose. Que es un proyecto que viene de la administración anterior. Insisto, la administración actual nunca tuvo dentro de su plan de gobierno la construcción de vivienda de interés social o vivienda de interés público. Por tanto, es claro que la gestión del EMUVI en esta administración ha sido exclusivamente darle continuidad al tema de la Casa Cordero y no ha habido proyectos nuevos de construcción de vivienda bis o vivienda VIP. Bien. Habrá otras oportunidades, concejal Barrera. Quiero agradecerle por su presencia. Gracias, Gustavo. Gracias, Rosana. Siempre un gusto compartir con ustedes. Declaraciones del concejal Javier Barrera, concejal saliente. Son las 8 horas.